La injuria es un delito que consiste en el hecho, la acusación o la desacreditación de una persona a otra con el fin de causar daños morales que afectan directamente a la reputación personal del afectado. Las injurias son los dichos proferidos y propagados socialmente con la intención de dañar la dignidad y el honor de la víctima. La acción de injuriar es considerado un delito sancionado por la ley en muchos países. La injuria es usado como sinónimo de ultraje, blasfemia o agravio. La acción de injuriar es considerado un delito sancionado por la ley. Las consecuencias de la injuria varían según la gravedad del delito y las leyes del país donde se cometió. En general, las consecuencias pueden incluir multas, prisión o ambas. En Colombia, el delito de injuria se castiga con una pena de prisión de 4 a 12 meses y una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante tener en cuenta que la injuria puede ser considerada un delito civil o penal, dependiendo de las circunstancias. Existen circunstancias especiales que pueden agravar la pena. Estas circunstancias son: si la injuria se comete por medio de un medio de comunicación social o en reunión pública, por ejemplo, asambleas ordinarias y extraordinarias transmitidas digitalmente, virtuales o en las presenciales, donde a las personas se les hacen este tipo de afrentas en público. Las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad. Si la injuria se comete contra un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Si la injuria se comete contra un menor de edad, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Por ejemplo, Eduardo y Julio son vecinos, pero a Julio no le cae muy bien Eduardo, por lo que empieza a decir entre los vecinos que Eduardo trata muy mal a su esposa y que, además, le es infiel, pues dice que lo ha visto muy cariñoso con muchas mujeres, lo cual no es cierto. Eduardo siente que esto daña su buen nombre y ha tenido problemas con su esposa, porque los vecinos han ido a contarle estas cosas a ella. Eduardo sabe que eso pues se puede denunciar, sin embargo no sabe ante quién o cómo hacer el trámite. Pasos a seguir. Para que la injuria se configure como delito, se debe tener en cuenta 3 elementos. Que una persona diga de otra un hecho deshonroso. Por ejemplo, que ha tomado plata de las reservas de un conjunto. La persona que diga el hecho deshonroso, que sea consciente de que el hecho es deshonroso, que no lo invente, por ejemplo. Que digan que hay consejeros que participaron cuando no eran ni del consejo, o que también les mostraron partes íntimas en un parque, o que las amenazaron de muerte sin tener pruebas de lo dicho o de quién lo hizo. La víctima del delito es la única que puede presentar una querella ante la Fiscalía General de la Nación de manera verbal o por escrito, narrando claramente los hechos. Esto deberá hacerlo dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito o del conocimiento de este. En caso de que la víctima no pueda presentarla, podrá hacerla su representante legal, el defensor de familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos, por ejemplo, la autoridad policiva presente, el representante legal o los implicados como terceros de buena fe. Es así como, una vez presentada la denuncia ante la Fiscalía, se empezará la investigación correspondiente en caso de encontrar a la persona como responsable. Tras un proceso penal, se otorgará una pena que puede ir de 1 a 3 años de prisión y una multa de 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se requiere más asesoría para presentar la querella por el delito de injuria, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo o acercarse a los consultorios jurídicos que ofrecen las universidades de su ciudad o su municipio. Asimismo, en el centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación, llamando a los números 571-5702-000, numeral 7 en Bogotá, o 018-919-748 o a la línea celular 122 para el resto del país, y a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación. La normativa: Constitución Política de Colombia, artículo 15, derecho al buen nombre; artículo 21, derecho a la honra; ley 599 de 2000, por lo cual se expide el Código Penal; artículo 220, injuria; artículo 222, injuria y calumnia indirectas; artículo
artículo 223, circunstancias especiales de graduación de pena, artículo 224, eximente de responsabilidad, artículo 225, retractación, artículo 226, injuria por vías de hecho, artículo 227, injurias o calumnias recíprocas, artículo 228, imputaciones de litigantes, ley 906 del 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, artículo 69, requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición, artículo 70, condiciones de procesabilidad, artículo 71, querellante legítimo, artículo 74, conductas punibles que requieren querella. Y es todo por el momento. Les comparto esta publicación para ponernos de acuerdo en qué pensamos, qué decimos, qué debemos hacer, cuáles son nuestros deberes y obligaciones por la convivencia y no estar escribiendo cosas de los demás sin su debida denuncia. Si nosotros tenemos pruebas, denunciemos. La ley dice que el deber, la obligación de toda persona, ciudadano colombiano que conozca un delito, una irregularidad, debe denunciar. Recuerden, línea numeral 122, Fiscalía General de la Nación. Fácil y legal con Juan Carlos Tejero Medina.